Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP le da la más cordial bienvenida a toda Latinoamérica y el Caribe, desde Maracaibo, el estado Zulia, en Venezuela, a todos el día de hoy, que conversaremos con el doctor Pedro Aguilar desde Cumaná, estado Sucre. Estaremos el día de hoy conversando sobre un tema muy importante, la cual estaremos en contacto con todos ustedes. Están invitados para participar en diferido o en vivo y en directo. Recuerden siempre poder acompañarnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de esta transmisión del día de hoy. Muy bien, vamos entonces a invitar al profesor, Pedro Aguilar. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches y realmente para mí es un honor tenerte, porque eres mi gran amigo, pero también eres un gran profesional de la cultura organizacional, un gran estudioso de lo que tiene que ver con y experto en la consultoría en las organizaciones del deporte y también en otros sectores económicos del país. Pedro, la pregunta que nos lleva y el tema que nos lleva al encuentro del día de hoy, las estrategias, las decisiones y las acciones rumbo hacia el 2024. ¿Cómo te preparas para el 2024, restando 78 días para llegar allí? Adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Sumar. Bueno, me hiciste, digamos, previamente, antes de salir y entrar nuevamente, estoy aquí en la primogénita del continente americano, aquí en Cumaná. Estoy hablando aquí desde mi casa. Y bueno, me preparo, digamos, con mucho entusiasmo, Sumar. Hay muchas cosas por hacer, muchos proyectos pendientes, con el deseo y la actitud, pues, para que esos proyectos se cristalicen. Hay unos proyectos interesantes con la Universidad de Oriente, ¿no? Vamos a promover una serie de cursos, de programas, de diplomados. Este es para básicamente la comunidad sucrense, para los emprendedores, las organizaciones, y por supuesto los estudiantes. Asimismo, ya desde la perspectiva deportiva, Sumar, tenemos, digamos, pendientes, digamos, prestar nuestra experiencia, digamos, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación para que efectivamente el deporte venezolano, a partir de este 2014 que viene, pueda proyectarse a futuro para lograr todo aquello que tienen en mente, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos trabajando y algunas cosas que estoy haciendo igualmente con mi hermano, que hoy día vive en Miami, pero hay proyectos bien interesantes que están pendientes para desarrollar con él. Excelente. Bueno, estamos conversando con el doctor Pedro Aguilar desde Cumaná, en Venezuela, y bueno, vamos también a saludar a todos los que hoy nos acompañan. El profesor Oscar también está por acá, la profesora Alba Miranda también está por aquí con nosotros, el profesor Miguel Resplandor desde Caracas también está con nosotros por acá. Todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya le vamos a dar el pase también para que nos comenten cómo está desde su perspectiva la ruta. Aquellas personas que deseen participar, solamente envíen la invitación y nosotros vamos realizando la conexión. Profesor Pedro Aguilar, tenemos tres preguntas importantes que vamos a realizar el día de hoy. La primera pregunta es si usted y todos los que nos están escuchando, como gerentes del deporte, se encuentran listos para llevar a cabo sus estrategias para el 2024. ¿Qué sugerencias, qué observaciones, qué acciones debemos elevar para afrontar los retos y desafíos que en un mundo tan convulsionado, y nuestro país también en Venezuela, nos conllevan a
a llevar un control y ese proceso estratégico para el 2024? ¿Cuáles son sus sugerencias, profesor Pedro Aguilar? Bueno, Súper, antes de responderte, le mando un saludo en primera instancia a Lidy. Tú sabes que tengo estos lentes, no son para ver de lejos, no para ver de cerca. Yo tengo unos lentes que son multifocales que puedo leer. Con estos lentes no puedo leer. Imagínate, estoy con el celular. Pero qué bueno que hablaste de Lidy. Bueno, un saludo a Lidy, que está en Margarita. Mi respeto, mucho cariño y afecto. Igualmente a Miguel Resplandor, que hace muchísimos años que no nos vemos. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, oye, hace como 30 años, Miguel, allá en el Banco de Construcción. Entonces, bueno, un gran saludo, un abrazo a Miguel Resplandor. Bueno, para responderte esta pregunta, en el caso de las organizaciones del deporte, si algo tiene el venezolano, y vamos a utilizar un término muy de aquí, pues muy de la cultura nuestra, el venezolano tiene guáramo para muchas cosas. Es decir, ¿qué es guáramo? Guáramo es tener la actitud, el deseo, pero por supuesto, no es suficiente el deseo. Y valga, digamos, una frase que utilizamos mucho aquí, deseos no preñan. Para tú cumplir, cristalizar tus deseos, tú tienes, digamos, que tener un horizonte bien claro. Y para lograr, para ver más allá, para colocar, para poner tus ojos en el horizonte, es importante que tú puedas sustentarte precisamente en estrategias. Y sobre todo en un mundo, como tú muy bien lo dices, un mundo tan complejo, tan convulsionado, donde la incertidumbre es digamos, permanente, los cambios son permanentes, entonces la estrategia da respuesta precisamente a esos cambios, donde de algún modo una estrategia busca minimizar el riesgo y potenciar las oportunidades, o en palabras de Peter Drucker, el gran gurú de las ciencias administrativas y gerenciales, él decía, hay que matar de hambre los problemas y alimentar las oportunidades. Bueno, la manera para matar los problemas y alimentar las oportunidades es a través de estrategias, porque en definitiva la estrategia es la ruta a seguir para cumplir con los objetivos, con las metas y las acciones que tú te planteas. Entonces, precisamente, yo pienso pues que las organizaciones del deporte, en general, cuando hablo de organizaciones del deporte me refiero en primera instancia a lo que son las federaciones deportivas, los equipos profesionales y otros tipos de organizaciones pues, que se dedican al deporte, a la actividad física, a la educación física, etc. Es fundamental entonces que esas organizaciones y los líderes de esas organizaciones, no solamente es suficiente la actitud, que es muy importante, la actitud tiene mucho peso, pero siempre será importante unir ese deseo, esa actitud para las cosas, que se pudiera complementar entonces, por supuesto, con el saber hacer, que es el conocimiento, y con las capacidades, que es el poder hacer. Entonces, precisamente, pienso yo que es importante que las federaciones busquen, digamos, ese apoyo, esa guía, desde esta perspectiva estratégica, para poder formarse, para poder capacitarse y efectivamente poder, digamos, lograr esos objetivos, esos metas que tengan en mente, pero repito, con metodología, con un enfoque, con un modelo que de alguna manera le sirva de luces de balizaje para poder, repito, cumplir con los objetivos y con sus metas. Excelente. Estamos conversando con el profesor y amigo, el doctor Pedro Aguilar, desde Venezuela, desde Cumaná, está con nosotros colaborando siempre con el Centro de Investigación y Estudio del Deporte. Y saludamos también a Marco Tulio Gómez desde Colombia. Está con nosotros nuestro querido amigo Pedro. Marco Tulio, ¿está por allí? Qué bueno. Saludo a Marco Gómez, a Marquito, como le digo yo con mucho cariño y respeto, ¿vale? Saludos a su esposa,
y a sus bellos y hermosos niños. Sí, y además vamos a hacer un primer pase, Pedro, vamos a hacer un primer pase para las personas que deseen participar en este momento para escuchar a nivel estratégico. ¿Estarán listos nuestros colegas de Latinoamérica y el Caribe para enfrentar el 2024? Vamos a ver quién desea participar en este momento, por favor. ¿Qué pasó, Omar? Buenas noches, profesor José Reyes, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Cómo está todo? Bien, me alegro bastante. Bienvenido a esta conversación con el profesor Pedro Aguilar y este domingo de conversando hacia la ruta del 2024. Profesor José Reyes, brevemente, ¿cómo enfrenta usted el 2024? ¿Cómo están esas estrategias para el 2024? Bueno, realmente en este momento yo no estoy tan involucrado con el tema de la gerencia del deporte. Fui director de deporte de la universidad acá en Falcón. Sin embargo, bueno, los últimos estudios que hice fueron ciencias gerenciales. Estoy ahorita presentando mi tesis y presenté un modelo de gerencia para lo que es el deporte falconiano, el desarrollo del deporte. Pero realmente dentro de mis inquietudes, más que presentar un modelo, era analizar un poco el tema de la ley del deporte, ¿no? O sea, porque ahí hay temas, ahí hay elementos que desde mi percepción, desde mi práctica como deportista, como gerente del deporte que he sido, creo que hay confusiones. O sea, la ley del deporte es un marco muy bonito, pero que se escapa de la realidad en la que vivimos. Porque definitivamente te dan un marco para que te muevas, pero que nadie respeta, ¿no? Entonces, tú no ves organizaciones como el Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, o el Comité Olímpico Venezolano, perdón, apoyando al desarrollo deportivo. O, por ejemplo, tú no ves nunca al Ministerio del Deporte entregarle un cono a una escuela, que es donde deben estar los talentos posibles a futuro que haya en el deporte. O no ves al Comité Olímpico Venezolano preocupado porque en las escuelas haya un material o personal también para que se encargue no solo de la educación física, sino de algún tipo de entrenamiento aparte, que sea una cosa permanente, que permita que abarque a todos los niños que hay en cada escuela y pueda entonces eso tributar a que en algún momento toda esa masa que está debajo, que lastimosamente la tenemos abajo en la pirámide, pueda entonces salir como a la punta, ¿no? Yo lo pondría al revés, ese embudo. Tenemos que tratar como un embudo, aquí la masificación y entonces, bueno, que vaya goteando lo que vaya saliendo. Pero si no cuidamos de meter mucha gente en el embudo y que sea... Y no es meterla por meterla, es cuidarla. O sea, realmente que haya garantía de que va a haber el material, de que el personal está formado, de que realmente hay el apoyo, de que hay las instalaciones para eso. Y entonces, bueno, que vaya goteando, eso gotea solo. Pero lo hacemos al revés, hacemos una pirámide. Entonces la pirámide es la cúspide a lo que atendemos y lo de abajo que salga como pueda. Entonces creo que yo voy más a ese punto, ¿no? A esa, digamos, esa versión crítica de lo que es una realidad teórica que está en el papel, pero una realidad práctica que a veces sale totalmente de ese marco. Muchísimas gracias. Era mi comentario. No, muchísimas gracias, profesor José Reyes, por esta interacción, este modo, esta forma como estamos interactuando con todo el país, con toda Venezuela, con toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por esta intervención. Y ahora vamos a escuchar al profesor Pedro Aguilar para sus comentarios, para el comentario que vamos a hacer aquí y también los comentarios de las personas que están en nuestro chat, que también pueden hacer sus comentarios. Profesor José, muchísimas gracias por esta conexión. Vamos a conectar ahora con otras personas de Venezuela y de Latinoamérica. Nos vemos, profe. Nos vemos mañana en el Estado Falcón. Seguro. Gracias. Bueno, fíjate. Bueno, bien. Tuvimos al profesor por acá. Tuvimos al profesor José Reyes.
Profesor Pedro, Sí, coméntenos lo que tenemos acá con el profesor José Reyes. bueno, sí, él dice al lugar lo que él comenta, es decir, son cosas que están declaradas, que están escritas, pero definitivamente hay una brecha entre lo que se escribe, entre lo que tú ves y en lo que se hace, en lo que acontece en la realidad como tal, en lo que es la realidad empírica. Pues ahí es donde están las grandes fallas. Y volviendo entonces a todo lo que tiene que ver con estratégico, precisamente, cuando hablar de estrategia, muchas veces se habla es decir, la estrategia, cuando hablamos indistintamente del enfoque que tú puedas utilizar en la estrategia, bien sea el enfoque de Cerna, el colombiano, o de Davis, o de Thompson, etcétera. Independientemente de los enfoques, de alguna manera hay coincidencia en distintos autores que para, digamos, la estrategia debe tener un análisis previo, una formulación, una ejecución y, por supuesto, una evaluación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, Fíjate que José dice algo muy interesante, está en el plano del análisis, por ejemplo. Una cosa es lo que dice la ley del deporte y una cosa es lo que pasa en la realidad. Entonces, hacer este tipo de análisis, utilizar herramientas de análisis, por supuesto, análisis estratégico, eso te conduce, digamos, a formular estrategias. Pero muchas organizaciones digamos, se plantea una estrategia o una planificación estratégica, para hablar concretamente, muchas veces el problema es en que no se ejecuta o se ejecuta parcialmente, digamos, en términos porcentajes, como una suerte de ley de Pareto, la regla 80-20, pero al revés. Pues sabemos que una cosa es el deber ser, como sería, por ejemplo, un plan estratégico, tú de alguna manera, entonces un plan estratégico un poco para digamos, haces, digamos, una serie de alineamientos, áreas, objetivos estratégicos, precisamente para cumplirlos en un lazo, quizás en 3 años, en 4 años. Pero estoy hablando del caso de las empresas u organizaciones del deporte que formulan, pero muchas veces se queda, quizás se ejecuta 20, 30, 40%, por eso que digo la ley de Pareto al revés, ¿ves? Porque si la realidad, una cosa es el deber ser y una cosa es ejercer la realidad, que hemos dicho, cambiante, donde está impregnada de incertidumbre. Oye, pero está bien, pero si tú tienes un buen plan estratégico, al menos asegura un 80%. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas organizaciones ni siquiera llegan al 80%, ¿ves? Bueno, y más grave aún, aquellas organizaciones que ni siquiera se plantean una planificación estratégica. Entonces, ¿qué es lo que yo he podido observar, Sumar? Que, ¿cuál es por dónde comienza, digamos, la estrategia? Precisamente con la filosofía organizacional, lo que llama el colombiano Serna el direccionamiento estratégico. Es decir, ¿cuál es la filosofía entonces organizacional? La misión, la visión y los valores. Por ahí debe comenzar. O sea, antes de tú plantearte cuáles son las líneas estratégicas, las áreas estratégicas o las perspectivas estratégicas, es importante que yo tenga claridad en lo que yo soy, en a qué me dedico, es decir, cuál es mi misión, cuál es mi razón de ser, ¿no? ¿Cuál es mi visión, hacia dónde quiero ir? Y cuáles son mis valores, cuáles son mis guías de comportamiento. Entonces, muchas veces tú te encuentras que eso no está claro. Y no solamente que no está claro es porque precisamente o no he tenido, digamos, el apoyo necesario, la asesoría necesaria, o simplemente si la tengo, entonces muchas veces quedan durmiendo el sueño de los justos, y entonces a veces tú te encuentras organizaciones que de repente, si tienen la misión, la visión y los valores, tú lo ves publicada entonces en la pared, en la entrada de la organización, pero quizás le preguntas a cualquier mortal, a cualquier, digamos, miembro de esa organización, y tú le dices, mira, ¿cuál es la visión de esta organización? La desconozco. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuántos valores tiene la organización? ¿Qué significa cada valor? Dime un valor. Entonces, bueno, se queda entonces, como decía José, el pajarito en la grama mirando para todos lados. O sea, Claro. no saben
No saben, digamos, cuáles son los valores, cuáles son la visión. Ese es el gran problema muchas veces de las organizaciones. Entonces, si tú no tienes una brújula estratégica para saber a dónde ir, porque no solamente es tener, digamos, el gerente, porque a veces tú te encuentras un gerente, pero que adolece de liderazgo. Quizás él tiene la mente en el resultado, el ojo puesto en el resultado final, pero lo importante como líder es que tú puedas tener el ojo en el horizonte, como decía hace un rato, es decir, hacia dónde quiero ir. Y eso requiere entonces montarte en los hombros de personas que de alguna manera te pudieran ayudar, te pudieran orientar, te pudieran guiar para efectivamente entonces, en conjunto con si son federaciones deportivas, por ejemplo, esta filosofía organizacional de la mano o en llave con lo que es una planificación del entrenamiento por verse ciclos olímpicos. Eso tiene que estar bien alineado. No puede ir entonces, y Marcos está allí que nos está escuchando, que es especialista en el área, que es biomecánico, él sabe de eso muy bien, sabe mucho más que yo, lo que tiene que ver con los ciclos olímpicos, pero muchas veces tú te encuentras entonces el entrenador y lo que acompañan al entrenador, que esa es otra de las cosas que hay aquí en Venezuela. A veces te encuentras el entrenador, pero no tiene el necesario acompañamiento, ¿no?, de especialistas, ¿no?, no solamente psicólogos, sino psicólogos, preparadores físicos, el biomecánico, el fisiólogo, etcétera. Muchas veces no tienen eso, pero de alguna manera en esa parte es importante, digamos, trabajar con un ciclo olímpico, pero esos ciclos olímpicos no puede estar divorciado de un plan estratégico que debe llevar, debe conducir, digamos, a buen puerto a esto que hace el entrenador, digamos, con sus atletas. Porque de no hacerlo y de no pasar, como efectivamente pasa en muchas organizaciones, eso es como lanzar en la orilla de la playa, que te vayas aquí en Cumaná, en Playa San Luis, donde yo muchas veces voy, o estás en La Guaira, que te vayas allá a la orilla de la playa, tú lanzas una tabla de surf, por ejemplo, en la orilla del mar. Bueno, tú sabes de qué playa sale, pero tú no sabes a dónde va a llegar, porque no tiene dirección ni sentido. A lo mejor lleva a Cuba, a lo mejor lleva a Dominicana, a lo mejor cae en Brasil o llega a España, etc. Es decir, no hay una brújula estratégica. A veces las organizaciones no tienen brújula estratégica, y que las organizaciones del deporte, y que vayan de la mano con esa, que muchas veces, bueno, habría que inclusive ver hasta qué punto, cómo se trabajan esos ciclos olímpicos, ¿no? Porque hay veces, hace unos años atrás, Omar, yo entrevisté, cuando hice mi tesis doctoral, hace más de 10 años, a Papelón, que en paz descanse, y Papelón, él me decía, oye, vale, lo que pasa es que en Venezuela se trabaja con planes operativos anuales, que es verdad, porque así trabaja la administración pública, está bien, pero el deporte tú no puedes trabajando solamente con planes operativos, que es algo, valga la repetición, es administrativo. Tú tienes que trabajar con ciclos olímpicos. Y yo recuerdo en esa entrevista, Papelón me decía, mira, y cuidado, a lo mejor si no trabajamos como está trabajando Colombia, que lo está haciendo muy bien, y Marco también yo lo entrevisté en esa oportunidad y él me decía prácticamente lo mismo. Colombia sí tiene el debido acompañamiento de especialistas, los entrenadores, y estaba trabajando sobre la base de 2 ciclos olímpicos. Venezuela, decía Papelón, trabaja con planes operativos, no trabaja con ciclos olímpicos. Entonces, bueno, unas federaciones trabajarán de esa manera, otras no, otras tienen asesoramiento, otras no, pero la idea es, oye, que bueno, todas las federaciones pudieran ir, oye, porque pareciera ser que es como un barco, Suma, donde uno está jugando con el remo, otro lo tiene quebrado, otro le está dando vueltas, otro no está haciendo nada. Oye, así pasa con las organizaciones, parecemos a veces carretos chocones, no hay dirección ni sentido en las decisiones y en las acciones. Eso es muchas veces ahora, lo que pasa, entonces. Sí. Ahora, Pedro, lo importante de lo que acaba de mencionar sobre los planes operativos anuales, tenemos al profesor Miguel Resplandor, que también ha hecho una acotación con respecto a lo que tiene que ver con
con su experiencia. Y él indica allí que dice que tenemos dentro del deporte una pirámide invertida, donde los POA, los planes operativos anuales, no se cumplen por la ruptura que existe entre el seguimiento del deporte de masificación y no existe como continuidad ni evaluación del proyecto. Vamos a invitar al profesor Miguel para que se una a la conversación y, bueno, también escuchar su punto de vista. Pero antes tenemos allí a José, que también tiene allí algún comentario. Adelante, profesor José. Sí, en vista de lo que, escuchando pues al profesor Pedro, ¿verdad? Pedro Aguilar, así es. Pedro, dentro de mi investigación yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo hace una organización deportiva que rige al deporte del Estado, en este caso Fundefal, cómo hace para alinear a sus objetivos a una cantidad de personas que no están relacionadas con ella desde el punto de vista económico ni de nómina? Porque hay asociaciones, por ejemplo, que no tienen ni un solo entrenador que esté pagado por esa organización. Entonces, el profesor lo decía, uno rema, el otro le da vuelta al remo, el otro jala la lancha para atrás. ¿Por qué? Porque no hay alineación de objetivos, sí. O sea, no hay congruencia entre lo que uno piensa y el otro quiere hacer y aquel que quiere hacer. Entonces tú te encuentras situaciones, por ejemplo, donde se ha entrenado un año un equipo deportivo y llegan los muchachos el día del viaje para salir a la competencia y no pueden viajar porque no se le hicieron los viáticos al chofer. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero sucede. Sí. Y eso es falta de alineación, eso es falta de, bueno, eso es una falta de respeto, ¿no? Primero que nada, pero definitivamente es una desorganización en función de eso. O sea, no está claro hacia dónde vamos. Era lo que quería comentar. Oh, agradecido, José. ¿Algún comentario, profesor Pedro, al respecto para darle el pase entonces al profesor Miguel Resplandor, si está con nosotros todavía por acá? Él nos dirá si está por aquí para darle el pase también a él. Adelante, profesor Pedro. No, sí, al lugar lo que dice José. Totalmente de acuerdo con la metáfora del barco, ¿no? El barco gira en todo caso. ¿Cómo puede haber resultado un barco que gira sobre su propio eje? Un barco que no avanza, ¿no? No avanza. Fíjate que tanto es así, José, y eso se ha agravado, ¿no? Colombia ha tenido, digamos, digo Colombia, bueno, porque es el país hermano que está al lado de nosotros y ellos cuando aprendieron mucho de Venezuela, yo pienso que ahora a nosotros nos corresponde ver allí, ¿no? Verlos a ellos, qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Mira, en las Olimpiadas, la investigación que yo hice en las Olimpiadas, no sé si fue de Brasil la que vino, o la que vino después, sí, la de Brasil. 2016. Sí, ellos tuvieron, 2016, ellos capitalizaron, creo que 8 medallas, de las cuales 3 fueron de oro, 8 medallas. Venezuela obtuvo la de Limardo, una de oro, ¿no? Pero en términos de efectividad, oye, no solamente no solamente que Colombia tuvo más medallas y subió en lo que es en Latinoamérica, oye, Colombia creo que estuvo en esa oportunidad en el puesto 36, ¿no? Por encima de otros, tercero nivel latinoamericano, si mal no recuerdo, ¿no? Pero lo interesante, sí, lo que quiero significar es que Colombia llevó menos atletas a las Olimpiadas que Venezuela. Venezuela llevó mucho más. Y en términos de logros y de inversión económica, por cierto, mucho menos, lógicamente, fueron menos atletas y menos inversión económica, pero al digamos, sacar, digamos, la efectividad en términos de participantes y medallas logradas, oye, Colombia de verdad que ha sido un caso digno de análisis. Y yo hablando con Marco, que Marco nos acompaña y él lo pudiera corroborar, ¿no? Efectivamente, Colombia trabajó durante
2 ciclos olímpicos y medio inclusive. Los únicos que habían trabajado bajo 2 ciclos olímpicos fue, si recuerdo, la selección de voleibol que participó en las Olimpiadas de Montreal. Ellos trabajaron doble ciclo olímpico para estar, el voleibol norteamericano no tenía figuración a escala planetaria. Ellos hicieron doble ciclo olímpico y en Los Ángeles quedaron campeones olímpicos. Eso lo hizo. Después vino el voleibol de playa, muchos de esos voleibolistas entonces emigraron al voleibol de playa, pero trabajaron bajo doble ciclo olímpico. Eso lo hizo Colombia también, quizás a lo mejor haciendo, digamos, modelando pues el éxito que tuvo ese. Digo yo, aquí esto sí es especulación. Bueno, ellos trabajaron, pero doble ciclo olímpico, o sea, trabajaron a 10 años. Yo creo que eso me lo dijo Marco, por cierto, no estoy seguro, o eso yo lo investigué. No, lo pero, está. Y no solamente eso, Marco sí. Y Marco te lo está escribiendo, Marco te lo escribe por acá, Marco te dice, mientras nosotros trabajamos anual, países como China trabaja como internados desde 4 años, son los campeones de Francia 2024, nos dice Marco, corroborando mucho lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que, como te decía, no puedo leer, no puedo leer con esto. Claro. Sí, no leo. No. Entonces, bueno, pero entonces, y Marco, eso sí me lo dijo Marco, y él lo pudiera corroborar allí, que mientras en Venezuela no hay el suficiente acompañamiento, la federación, o digamos el entrenador, pues. Ojo, estoy claro que José habló, digamos, que es importante las bases, yo estoy de acuerdo con él. El nieto, por cierto, mi nieto está en el fútbol, aquí trabajando, chiquitico, acaba de cumplir 7 años, lo tengo en la escuelita, la academia, se llama la academia Cumaná. Entonces, bueno, pero a nivel de alto rendimiento de federaciones, las selecciones deportivas no tienen el debido acompañamiento, por ejemplo, de un biomecánico, que sería lo mínimo, pero un biomecánico, un fisiólogo, un nutricionista, etcétera. Bueno, aquí nosotros tenemos nosotros tenemos biomecánicos aquí en Venezuela formados en el pedagógico y están dando clases en los liceos, donde ellos pudieran estar, porque Marco se fue para Colombia, bueno, precisamente porque, oye, no tuvo, digamos, el pedagógico gradúa un talento humano en biomecánica que puede ser aprovechado y no se está aprovechando mucho. Bueno, Marcos me comentaba, repito, que allá efectivamente en Colombia, oye, no solamente que están en una capital, no, los biomecánicos están diseminados en todo Colombia y trabajan con los colombianos. Estoy hablando solamente de los biomecánicos. Lo que te quiero decir que Colombia efectivamente, oye, sus selecciones reciben el debido acompañamiento, bien, sin tener los ingentes recursos que tuvo en una oportunidad Venezuela. Y bueno, y Colombia no solamente que ha tenido excelentes resultados, sino que se ha mantenido como uno de los países latinoamericanos de mayor desarrollo. Mira quién tenemos por acá. Tenemos al profesor Miguel Resplandor desde Caracas, Venezuela. Profesor Miguel, ¿cómo estamos? Pedro, saludos, Sumar. ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarlos y estar en este gran grupo. Pero tiene mucha razón. ¿Qué nos cuenta, Miguel? ¿Qué nos cuenta? Cuéntanos. Nosotros que venimos, por lo menos Pedro, y que trabajamos junto con la empresa privada, donde hubo un éxito, donde se quedó esa vez casi 7 veces con empresa deportiva del año. Pero hay una ruptura muy grande dentro de lo que es el seguimiento de todos los proyectos, tanto a nivel federativo como a nivel de dirigentes, ¿no? Valga la redundancia, porque date cuenta que se trabaja con POA, no se trabaja con el ciclo olímpico como tal. Y entonces las federaciones lo que hacen es trabajar de acuerdo a las competencias del ciclo olímpico que está en el año. ¿Por qué? Porque el presupuesto que trabaja el deporte a nivel de Venezuela es como, digamos, muy fluctuante. De repente tienes un presupuesto ahorita, como de repente mañana no puedes tener ese presupuesto. Tienes de ejemplo aquí en Venezuela, donde la selección de Venezuela de voleibol no ha podido viajar a ninguna competencia internacional, solamente competir en los Juegos del Alba, porque todavía
no se planificó lo que es el ciclo olímpico del voleibol y no se pagó una deuda que es hace 4 años. Date cuenta la ruptura que hay. Una pirámide invertida donde, como dice el profesor de Falcón, saludo a la gente de Falcón, donde no se le da seguimiento a todo lo que viene de la base. Entonces los muchachos se pierden dentro de lo que es la formación. Y ese seguimiento que debe tener el entrenador, donde el entrenador es, como yo a veces digo y suena feo, ¿no? Los entrenadores a veces somos patos en el buen sentido de la palabra. Es un animal que nada, vuela y corre. Nosotros los entrenadores, los que trabajamos con entrenamiento, a veces tenemos que servir de psicólogo porque no tenemos un acompañamiento de un psicólogo dentro de una selección. Tenemos que servir a veces hasta de un fisioterapista empírico porque no tenemos tampoco un fisioterapista. Y eso rompe todo lo que puede ser un ciclo de preparación a nivel olímpico y ahí la desmotivación que debe tener todo, que no puede tener un profesional que trabaja en el área del deporte. Eso es parte de lo que uno vive tanto en el deporte público, en el deporte universitario, en el deporte nacional, dentro de lo que es la mayoría, sacando Colombia. Colombia nos sobrepasó de sobremanera por la planificación que tenían ellos, que ellos rompieron de lo que son la planificación anual y se dedicaron a lo que es una planificación de los ciclos olímpicos pensando en grande, pensando en que eso le va a dar mayor oportunidad tanto a sus atletas como a la misma nación que tienen ellos. Ahora, Miguel, ¿a qué adjudicas tú la acción de todavía sostener esa brecha entre el plan operativo anual y lo que se ejecuta? Que es una de las grandes interrogantes que siempre dentro del sector público sucede. Hay un plan operativo que cuando tú lo lees, ¿no? Con sus grandes objetivos, sus acciones, sus estrategias, pero que al final del periodo, cuando tú haces la revisión, hay esa brecha entre lo planificado y lo realizado. ¿Qué crees tú que sucede según tu experiencia? Porque mucha gente, Sumar, es buena la pregunta, mucha gente trabaja o realiza un plan operativo anual por cumplir con una estrategia, un objetivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego, mientras se va desarrollando ese plan operativo, y es lo que sucede, siempre se recorta en los presupuestos, se recorta por el área del deporte. Entonces tú planificas una actividad, planificas una competencia donde debes tener un presupuesto, la cual se te aprobó en primera instancia, y cuando llega la fecha del presupuesto no lo tienes a la mano. Entonces, ¿qué pasa? Hay esa ruptura de la planificación, y cuando vas a hacer la evaluación, ¿qué es lo que pasa? Logras un 40% de lo que planificaste al año. Bien, excelente. Pedro, ¿algún comentario para nuestro amigo Miguel Resplandor? Y bueno, también que nos sigue también José desde el Estado Falcón. Adelante. No, al lugar todo lo que dice Miguel. Fíjate, el plan operativo es un requisito que tienen que cumplir toda la administración pública. Toda la administración pública hace el plan operativo. Y bueno, y las federaciones deportivas no escapan a ese plan operativo. Pero el plan operativo no es un plan estratégico. Son dos cosas distintas. De hecho, claro, hay gente que viene, hace un plan estratégico y simplemente lo que viene, agarra, copia y pegar y le aumenta algunas cositas y tal y qué sé yo, pero eso no es un plan estratégico. Eso no es un plan estratégico. O sea, un plan estratégico es un poco lo que yo decía al principio. Un plan estratégico responde a los cambios que suceden en el entorno, sobre todo en una realidad planetaria tan convulsionada, donde la incertidumbre no es la norma, ya no es la excepción, es la norma. Entonces, bueno, tú tienes que trabajar. ¿Cómo será? Fíjate lo que estoy comentando de lo estratégico, ¿no? Que tú puedes hacer el mejor plan estratégico, hiciste tremendo análisis con rigor, con detalle, pero como vivimos en un mundo tan cambiante, hay un autor que se llama Henry Mintzberg, y él habla
que existen estrategias declaradas, es decir, pensadas, analizadas, redactadas y las pusiste en el papel para ser ejecutadas. Pero como vivimos en un mundo tan cambiante, él también habla de estrategias emergentes. Es decir, tú tienes tremenda estrategia, oye, pero resulta ser, y al propósito, en este mundo tecnológico, donde, bueno, ahora tenemos la inteligencia artificial, el GPS, antes se hablaba de Big Data, no, ya no se habla de Big Data, ahora es la inteligencia artificial, ¿no? Y el GPT. Entonces, hay cosas, están cambiando tanto que si desde la década finales del siglo XX, ya la cosa, la última década, ya estaban cambiando las cosas, las misiones nunca cambiaban, porque era la razón de ser, y permítame que haga este inciso aquí, las misiones nunca cambiaban. Las misiones, ¿cuál es la misión? La razón de ser de una organización. ¿Cuál es la razón de ser de, qué sé yo, de Kodak, tomar fotos? Kodak desapareció. Los discos, ¿te acuerdas? Los discos de acetato, esos desaparecieron, pero los discos de acetato duraron muchos años. Las cámaras, digamos, de repente lo que están aquí, las nuevas generaciones de repente no saben lo que es el rollo en negativo. Antes tú metías la cámara un rollo en negativo y tomabas tu foto y a la semana te la daban, no, este se veló, eran de 16 fotos, salieron 4 nada más porque las otras se velaron. Lo que nos están oyendo de repente dirá, bueno, ¿qué está hablando este señor? Yo no entiendo qué significa eso. Bueno, es que precisamente la Kodak le pasó eso porque no quiso cambiar. Y al no cambiar la misión quebró. Y así todo sucede. Entonces hoy en día, imagínate tú, uno tiene que cambiar. Mira, estamos aquí, la pandemia nos cambió todo. ¿Ves? El que no se adaptó, bueno, ahorita antes se hablaba de las resistencias a los cambios. No, hermano, usted se adapta a los cambios, porque los cambios ya no eran como antes, pasaban años antes que algo cambiara. No, una cosa es hoy, una cosa es verdad, mañana no lo es. Entonces, eso es lo que pasa con las estrategias. Pues es importante que tú, digamos, respondas a los cambios del entorno para minimizar los riesgos y buscar ventanas de oportunidad. Para eso es que tú te planteas estrategias, para eso es que tú te planteas una visión. Oye, y esa visión se desagrega en objetivos, en metas, que hay que irlos revisando, porque algo dijo Miguel Resplandor, muy importante, el seguimiento. Si no hay seguimiento, pues, no, ven acá, la visión a 3 años, sí está bien, pero esa visión se desagrega entonces en estrategias, en metas, en acciones, etcétera. Pero si tú a eso no le haces seguimiento recurrente, sostenido y sistemático, bueno, muchas de esas cosas van a quedar durmiendo el sueño de los justos. Ahí quedarán allí, no serán lo que estaba hablando hace un rato. Es decir, tú analizas, tú formulas, pero en ejecución, si no haces el seguimiento, el monitoreo, el control debido, no. Y yo no estoy hablando, cuando me refiero a seguimiento y control, no que te estén respirando aquí en la nuca, en el oído constantemente para ver si lo estás haciendo bien, haciendo mal. No. Yo me refiero a que tienen que analizar el mercado, cómo está la cosa, las reuniones en equipo, vuelves otra vez, tienes que entregar informes para ver cómo son las cosas. Fuiste a una competencia, revisaste el resultado, qué pasó, cómo le fue a los otros. Eso hay que analizarlo, eso hay que revisarlo. ¿Qué estrategias están surgiendo? Oye, vino un equipo, entonces mira, salió una nueva técnica. Oye, la muchachita esta, ¿cómo se llama? La norteamericana que hizo ahora, antes lo hacían los hombres, ella hizo en el plinto, ya no se llama pinto, el potro, hizo, digamos, un gesto técnico impresionante, como 4 mortales y tal, y que, bueno, no estoy exagerando, que lo hacían los hombres nada más, a esa misma, la señorita Bay. Bueno, ¿qué está haciendo ella? Entonces, si la gente que está allí, a ese nivel, no cambia la estrategia, no adopta nuevas cosas conjuntamente con... Bueno, de eso se trata, pero es importante lo que es el tema estratégico, que nos está invitando, es la invitación que tú haces, Sumar, en esta conversación. Las estrategias, las decisiones, las acciones son fundamentales, no se pueden bypassear, no se pueden dejar a un lado, hay que trabajar, pero para eso se requiere entonces formación, capacitación, porque esa es otra de las cosas. A veces tú te encuentras en las organizaciones del deporte, ¿no?, que solamente hacen capacitación y formación. Cuando las hacen, bueno, las emanadas por la Federación Internacional. Bueno, y si la Federación Internacional hace una al año y para un grupo, y los demás, los que trabajan con los niños y eso, tú tienes que darle formación.
y como lo digo yo, recurrente y sostenida, sistemática. Todo lo que me refiero, digamos, a los entrenadores, a los directivos, a los administrativos, todos tienen que estar constantemente formándose, capacitándose. Y eso es otra de las cosas que también adolece el deporte. De repente tú le preguntas a un entrenador, tú mismo, Miguel, oye, Miguel, ¿desde cuándo no haces un curso? De repente Miguel hace como el lobo. Hace muchos años. Él tiene 3, 4 años que no hace un curso porque no lo han invitado, pues. El último que lo hizo, de repente lo hizo él de su propio peculio, agarró sus reales y lo pagó él, pero que te lo dé la federación. Oye, ven acá, o están dando un diplomado, o en la universidad tal, están dando un diplomado para los entrenadores. Entonces tú ves, no se manifiesta. Oye, eso también son cosas que este tema estratégico de la estrategia tiene tantas cosas para aportar, bonitas para el deporte, pero repito, no se pueden bypassear. Hay que tomar cartas, oye, porque no solamente, como yo decía al principio, no solamente es suficiente la actitud y decir, si es posible y vamos a hacerlo. Ajá, pero entonces tienes que tener, oye, conocimiento de muchas cosas, tienes que desarrollar capacidades, desarrollar habilidades, sobre la base de, porque no pueden ser decisiones tampoco al voleo, no pueden ser decisiones al voleo, no, decisiones enmarcadas en una planificación estratégica, que tenga, repito, dirección y sentido en las decisiones y acciones a tomar. Miguel, para despedir, porque tenemos a Lidy desde Nueva Esparta y tenemos a Marco desde Colombia. Entonces, para despedir, Miguel, José, sus palabras bueno, porque vamos a continuar, todos los domingos vamos a estar rumbo al 2024. Adelante, Miguel. Mira, gracias por todo y es verdad lo que dice Pedro. Lo que pasa es que muchas organizaciones todavía tienen una misión y una visión desde los años 80 y no la cambian. Y entonces ellos creen que, mira, no se superan ellos mismos y no evalúan lo que han hecho, lo que han realizado y lo que han podido ejecutar, porque siguen con esa misma visión. Y sabemos que los tiempos han cambiado. Y lo que dijo Pedro es verdad. La pandemia nos obligó a nosotros, por lo menos nosotros que somos los que nos llaman a veces los dinosaurios, a meternos con la tecnología. Entonces, y a actualizarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las mismas organizaciones? Las organizaciones, muchas organizaciones, me atrevo a decir, que no están con la actualización y adaptada a los cambios que nos ha venido trayendo las mismas situaciones. José, adelante, amigo. Muchas gracias, Alfredo, de verdad. Y bueno, lo último sería, como de repente voy a ser muy ambicioso, pero más que planificación estratégica, yo hablaría de prospectiva. Ojo, hay países que están haciendo ciencia ficción, creando escenarios diversos, para entonces poder yo adelantarme a lo que es ese cambio que necesito cuando se presente. Porque evidentemente, cuando yo hago una planificación fija, nada, el mundo va a cambiar. Lo único, dice Víctor Guedes, venezolano experto en estrategia, dice que lo único seguro es el cambio. Lo demás, pues, entonces, pensemos en perspectiva, pensemos hasta en ciencia ficción, más que en estrategia. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar continuamente realizando estas actividades y conectando con los profesores como Miguel, como José, en Venezuela, en Latinoamérica, conectando, escuchando muy detalladamente sobre su perspectiva del día a día en las organizaciones del deporte. Profesor Miguel, José, muchísimas gracias. Y gracias, Suma. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto en Caracas y en Falcón. Muchísimas gracias. Adelante, Pedro, adelante. No, que le iba a comentar, oye, bueno, ¿qué importa? Ya se salió José. Debía decir, espérate un momentico. Pero no, que... Vamos a ver si Lidy está por ahí. Que la perspectiva que habla José, esa es una modalidad también de estrategia.
Uno de los, excelente. de las personas que trabaja, digamos, esa modalidad de perspectiva es el profesor Jesús López. Fue asesor, él es de IESA, el profesor Jesús López. Un otro comentario, Pedro, para pasar a cuáles serían las acciones, Pedro, para ir acercándonos ya a los minutos finales. ¿Cuáles serían las acciones a tomar en cuenta para el 2024? Bueno, como dice Stephen Covey, primero lo primero. Ese es un libro de Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, lo primero, yo pienso que, miren, el año que viene, Venezuela tiene muchos tipos de organizaciones. Bueno, tiene dentro del deporte profesional está el baloncesto, bueno, ahorita comienza el béisbol, ya va pronto el béisbol profesional, comienza ahorita, bueno, termina ya en enero, febrero, pues ya hace poco terminó el baloncesto, bueno, el fútbol es un poco de más larga duración, ahorita, bueno, la Vinotinto afortunadamente tuvo un empate con Brasil, comenzó con buen pie, está haciendo un buen trabajo. Están las federaciones deportivas y aguas abajo, las asociaciones y clubes, etcétera. Están los deportes federados, deportes no federados, decía yo, clubes deportivos, gimnasios, etcétera. Entonces, pero particularmente para las federaciones deportivas, en el caso de las federaciones deportivas olímpicas, bueno, el año que viene, en la Ciudad de la Luz, en París, se inaugura los Juegos Olímpicos el 26, tengo entendido que es el 26 de julio, finaliza el 11 de agosto, las Olimpiadas. Bueno, hay muchas expectativas con las Olimpiadas. Bueno, y es un año interesante, Sumar, para todas las federaciones, para que, bueno, en eso de las acciones a tomar, yo pienso que una de las cosas es precisamente, bueno, trabajar con planes estratégicos. Es decir, si el POA, bueno, que es importante, ojo, yo no lo estoy subestimando, no lo estoy subrayando, es un requisito, es muy importante. Yo trabajé muchos años con el POA, pues. Trabajé cuando estuve en la central, yo soy jubilado de la Universidad Central de Venezuela, cuando estuve director de deportes en la UCB, bueno, había que trabajar con el plan operativo anual, pero nosotros tuvimos, por supuesto, pues uno tiene que predicar con el ejemplo. Yo hice mi planificación estratégica, por supuesto, yo sabré de esto, pero que yo tuve que apoyarme en asesores, ¿no? Oye, porque uno tampoco no, uno necesita equipo de trabajo, y bueno, yo me apoyé de asesores, entonces hay que hacer eso, lo que yo hice en mi oportunidad, oye, buscar asesores para que me ayuden. Bueno, igualmente las federaciones va a terminar ya, irse preparando de una vez, porque una vez que culminen las Olimpiadas, hay que prepararse para Los Ángeles 2028, que es en 4 años. Para eso hay que prepararse y desde ya, yo diría que esas son las acciones iniciales. Trabajar, buscar asesores que me puedan ayudar a cómo hacer ese plan estratégico y bueno, y enrumbarse para tener mejores resultados, porque ya aquí no te puedes poner a planificar ahorita para las federaciones, me refiero, no para los Olimpiadas, no se supone que, pero ya irte preparando desde enero o desde ya, diría yo, desde mañana, oye, mira, ven acá porque ¿qué es lo que ocurre? No es que tú vas a esperar que termine. Acuérdense que cuando hay que ir haciendo, digamos, un análisis previo, ¿bien? Y por supuesto que en función de los resultados que arrojen los deportes en las Olimpiadas, bueno, también eso me dará una información vital, importante, fundamental. Pero mientras tanto yo puedo ir trabajando en el análisis estratégico, ¿no? Bien, y por supuesto mi filosofía, que hice mi misión, que hice mi visión, cómo están mis valores, etcétera. Entonces, bueno, eso para mí se deberían ser las acciones en lo inmediato. Orángel, buenas noches, amigo. Bienvenido. Un verdadero placer. Disculpen que lo estaba escuchando. Siempre tan interesante los temas, la participación. Escuché que ya estaban por despedirse. Estaba llegando de la calle, estaba jugando tenis. Entonces, bueno, haciendo un poco de ejercicio allí. Pero interesante. Saludo al doctor Sumar, a
doctor Pedro, mis grandes amigos, qué bueno que este foro exista. Y escuchando a Pedro, como me dio en estos días, yo sabía que me ibas a decir algo. Tú sabes que hablando de las federaciones, todas las federaciones son consideradas olímpicas. No hay diferencia entre federaciones olímpicas y no olímpicas. No, todas las federaciones son olímpicas por una sencilla razón. Es que todas participan en el ciclo olímpico. La gran diferencia que hay que establecer conceptualmente, cuando una disciplina deportiva, obviamente representada por una federación, entra en el programa olímpico, es cuando pertenece al programa de esos Juegos Olímpicos. Y qué bueno que estamos hablando de esto, porque en la India, en Bombay, se está llevando a cabo en la edición 144 de la sesión del Comité Olímpico Internacional. Y la gran noticia que sorprendió a propios extraños ha sido la inclusión de 5 disciplinas olímpicas, es decir, disciplinas que no estaban, que son olímpicas, pero ahora van a estar en el programa olímpico de Los Ángeles 28. Yo no sé si ya habían hablado de eso. En todo caso. No. Okay. Bueno, como estaban hablando ahí de la programación, y fíjate lo que dice Pedro coincide y da pie, hilvana con el comentario que quiero hacer, es que obviamente tienen que planificarse. Ahora, esas disciplinas olímpicas, o esas disciplinas que van a estar dentro del programa olímpico de Los Ángeles 28, son 3 disciplinas que favorecen a Estados Unidos en gran medida. Desde ahorita se lo estoy diciendo, anótenlo, no sé si esto lo graba. Esas disciplinas como el squash, el lacrosse y el fútbol americano, pero en lugar de haber contacto físico, ellos tienen una cinta alrededor de la cintura, y si logran jalarte la cinta, hay un tackle. En el fútbol americano se llama tackle. En este caso, pues una intervención, pues separa las acciones. O sea, logra la defensa logra quitar la cinta. Entonces, claro, disciplinas como la cross, que se jugarán ahorita me atrevo a decir, en 10 países en el mundo, que es una disciplina que se ha desarrollado particularmente en la NCAA, que es muy atractivo. La NCAA es la asociación que reúne al deporte de las universidades. Y eso, por supuesto, es un atractivo en Estados Unidos de América. Bueno, considerando las universidades como la universidad es la institución por excelencia de los Estados Unidos. De allí se ramifica el control de la economía, de la sociedad, del desarrollo. Es decir, las universidades son las que marcan, son las instituciones por excelencia de ese país. Pero claro, cuando hablan de squash, que lo van a incluir sin antes haberlo advertido, por ejemplo, Venezuela jugaba squash y hubo un ciclo olímpico de Atenas a Beijing, de Sydney a Atenas y Atenas a Beijing, que habían 2 buenos jugadores de squash venezolanos, pero al no estar en el programa olímpico, en la sesión 127 del Comité Olímpico Internacional, el cual yo fui invitado en Buenos Aires, Argentina, que se dieron 3 grandes decisiones. La primera fue el sucesor de Jacques Rogge, que es el actual Thomas Bach, que lo acaban de proponer. Por cierto, el presidente de Panam Sport y el presidente del Comité Olímpico de Paraguay lo acaba de proponer para que continúe en el cargo y para que siga manteniendo las riendas del organismo. En esa sesión hubo una disertación extraordinaria donde el softball y el béisbol como confederación, ustedes de recordar que Jacques Rogge, después de Atenas 2004, el Juegos Olímpicos que estuvo presente, en la final, la disputa por la medalla de oro en el béisbol en Atenas, con toda propiedad lo digo, había más voluntarios que público. Y yo era uno de ellos, pues como periodista. Eso obviamente que el Comité Olímpico Internacional no les es atractivo ni para el negocio, ni mucho menos para la televisión. Por cierto, no se transmitió, se grabó, pero no hubo transmisión en vivo, para que tengan una idea. Entonces, el softball y el béisbol ya son confederaciones,
que en la sigla en Estados Unidos es World Baseball and Softball Confederation. Allí la vocera del softball fue la que ahorita representa a Venezuela en el Comité Olímpico Venezolano, abanderada en Beijing, María Soto, que fue la capitana del equipo de softball. Hizo una disertación extraordinaria, pero recuerdo que el squash también lo hizo y presentó unos números, unas datas que incluso superaba al softball y al béisbol como disciplina más practicada que el béisbol y el softball, o sea, en el mundo. ¿Qué es lo que es atractivo para incluir en el programa olímpico? Bueno, que esa disciplina se practique al menos en los 5 continentes, que haya una participación muy importante, que hayan campeonatos regionales, nacionales e internacionales con una programación exitosa. Yo dudo que el lacrosse tenga eso, pero como la sede va a ser Los Ángeles, bueno, lo acaban de aprobar, al igual que el squash. Los mejores exponentes del lacrosse son de Estados Unidos. El squash un poco, ya que estaban hablando de eso y atando a la realidad hoy que se acaba de aprobar en el boxeo, por ejemplo, está en una revisión con todo el tema que ha habido de corrupción, de falta de control de los campeonatos, la rendición de cuentas. Está en un momento lamentable porque una de las disciplinas más vistosas en todo el ciclo olímpico y particularmente los Juegos Olímpicos ha sido el boxeo, porque además son las disciplinas de combate, de reto, de desafío, que en las que comenzaron en la génesis, como en la lucha, como el judo, como, en fin, el reto hombre a hombre, cara a cara, ha sido la génesis que el Baró Pierre de Coubertin y su espíritu lo motivó a tener los Juegos Olímpicos modernos en 1896. En todo caso, atando al comentario, que es creo que es el tema que estaban conversando, que es la organización, le voy a dar un datico. Pedro lo asomó allí. Bueno, que comenzó el basquetbol, que viene la Liga Superior. Bueno, yo me hacía la pregunta recientemente en el anuncio del presidente de la Federación de Baloncesto de Venezuela, donde le da a Daniel Sobani, a quien conozco personalmente, a quien he conversado, y además es un entrenador que ha sido asistente de entrenador con experiencia internacional. Por ejemplo, asistió ahorita el Che García en la selección que fue al Mundial de la República Dominicana, con una extraordinaria actuación. Estuvo también con Che García aquí en Venezuela, pero ha estado en Israel, ha tenido experiencia fuera de nuestra frontera. Y estuvo, por ejemplo, fue el director técnico del 3x3 en la selección de Venezuela de los Juegos Olímpicos en Nanjing, que fue la segunda edición de esa edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, preciso. Los primeros fueron en Singapur en el 2010, 4 años más tarde en Nanjing. Y ahí la disciplina del 3x3, que es muy atractiva también y va a estar en los Juegos Olímpicos, él representó, o sea, un muchacho con mucha... Haciendo esta presentación de Daniel Sobani, que fue el director técnico ahorita con el equipo de Panteras de Miranda, recientemente, anuncian un contrato hasta el 2023. O sea, la contratación del entrenador es hasta el 2023. Entonces, ahí que ustedes son los expertos en gerencia, en organización, eso. ¿Cómo tú vas a planificar hasta el 2023 si tu mayor reto debería ser en todo el mundo contratar a un entrenador por lo menos los 4 años para hacer el ciclo olímpico? Bueno, él lo contrataron hasta el 2023. ¿Cómo entraría eso en una tesis de usted gerencial, por ejemplo? Entonces, atando un poco anuncio reciente con el tema que están hablando. No, y Orángel, otra cosa, antes de darle el pase también a nuestro querido amigo y hermano desde Colombia, a Marco Tulio Gómez, también del tenis de mesa, lo importante de lo que está sucediendo en India, en la reunión del Comité Olímpico Internacional, para todos los que necesitan también realizar ese plan estratégico a largo aliento, es que se asomó la posibilidad, ¿no? Y esa revisión de hacer unos Juegos Olímpicos de los eSports. Entonces, imagínate la noticia, ¿no?
La revisión, ya te lo asomó Thomas Bach, te asoma la posibilidad de hacer unos Juegos Olímpicos en la modalidad de eSport. Entonces, sí, tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Entonces hay que prepararse hacia allá, ¿no? Y hay que tener esa visión allí. Habría que ver cómo Thomas Bach o el Barrompié de Coubertin habrá tomado esa noticia, ¿no? Así es. Oye, amigo, no, acompáñanos, síganos acompañando aquí. Vamos a darle la bienvenida a Marco. Marco, buenas noches. Ay, teléfono se apagó. Ya no, bueno. Marco, aquí estamos, Marco. Vamos a ver, Marco se apagó allí. Bueno, Pedro, cuéntanos el comentario con nuestro amigo Orangel. Bueno, muy interesante, Orangel, porque en algo se ha especializado, no ayer ni antier, sino años. Es en todo lo que tiene que ver con el olimpismo. Si algo tiene Orangel es que de olimpismo sabe, no solamente que sabe, que ha leído, sino que ha estado al lado de los protagonistas. Bueno, Orangel me obsequió uno de sus varios libros bandera, Orangel, esa entrevista con Florizaba, por ejemplo, que en paz descanse, que el presidente del Comité Olímpico, el antiguo presidente del Comité Olímpico, Juan Antonio Samaranch, bueno, varios otros personajes, el nicaragüense que se me escapa el nombre, Orangel, Alexis Arguello. Oye, tremendas entrevistas, muy agradecido por ese libro. Entonces, bueno, Orangel, bueno, yo me quito el sombrero con él, porque de verdad que ha sido, aun cuando es periodista, pero creo que también ha sido protagonista, Orangel, en esas ligas. Y que se haya tomado... Y en el béisbol, y en el béisbol de Grandes Ligas, ni se diga, pues, que se haya tomado la molestia, ¿no? Y el tiempo para conectarse con nosotros, Orangel. Muchísimas gracias, amigo, por estar aquí. No, a ustedes por permitirme. Cuando escuché a Pedro hablando del tema del olimpismo, ahorita es la semana de mayores noticias a nivel del olimpismo. Sí. Interesante. El olimpismo tiene un desafío, datos que también pudieras compartirle. Lo que estamos viendo globalmente es una crisis y a nadie puede sorprender. Lo que estamos viendo hoy, mientras estamos hablando, crisis, una guerra en Gaza, Israel, Palestina, protestas, crisis económica. En Francia van a ser los Juegos, por ejemplo, París 2024 va a ser el ciclo más corto de la historia de los Juegos Olímpicos, porque se interrumpe. Sí. O sea, si hicieron unos Juegos Olímpicos un ciclo de 3 años, se va a normalizar del 24 al 28, por ejemplo. O sea, estamos hablando que le van a dar solamente a federaciones nacionales a prepararse para el squash. Yo no me imagino aquí abriendo una federación mañana para practicar la cross. Eso además no lo veo. Eso requiere una dimensión. Bueno, Orangel, disculpa. No lo sé. Orangel. Te escucho. Ajá. Sí, ahorita que tú dices eso, me llegó a la memoria cuando se hicieron los Panamericanos de Caracas, ¿no? Que yo, por cierto, yo estuve en la preselección. Lamentablemente quedé fuera 2 semanas antes, no pude competir en los Panamericanos de Caracas. Tú estabas muy jovencito, Orangel, ni se diga súper también, ustedes estaban muy muchachitos en esa época. Pero sí recuerdo que en esa oportunidad uno de los deportes era el remo. El remo. Yo tuve amigos allí en el remo. De hecho, Robinson fue luego presidente de la Federación de Remo. El hermano de él fue Chiche, se llama el hermano. Y la hermana también. Entonces Chiche, y creo que Robinson también, compitieron en los Panamericanos en remo, pero remo era un deporte que no, a propósito, me llega a la mente lo que tú acabas de decir, remo no se competía, pero como teníamos el compromiso de los Juegos Panamericanos, ellos tuvieron, si no me equivoco, como 6 años preparándose, ellos practicaban ahí en la Mariposa, recuerdo yo,
Y bueno, tuvieron una actuación, si se quiere, porque tuvieron muy buen... Acuérdate que en aquella época, oye, se apoyó al deporte por ese compromiso que teníamos Copán 83. Y bueno, tuvo una actuación ahí, si se quiere, digamos, ajustada pues a lo que se Bueno, planteó, pero, ajá. extraordinario porque ahora quiero hilvanar lo que estaba diciendo. Es decir, Estados Unidos promueve y el Comité Olímpico aprueba la incorporación del squash y la cross, que son en definitiva dos disciplinas los va a favorecer tremendamente. Como por ejemplo cuando en Tokio decidió que llevaran el béisbol y el softball, por supuesto, pues son su disciplina de contacto. Claro. Pero hablando de esa ventaja que da el anfitrión, porque el anfitrión es el que dice, yo pago eso y lo prueban y vienen. Claro, hay un mínimo de exigencia. Y ya que hablas de los Juegos Panamericanos, si bien yo estaba muy pequeño, yo serví de traductor con 13 años de edad, yo hablaba inglés y sorprendí mucho que no hablaba inglés y serví de traductor de muchos atletas norteamericanos y vi en la sala de tenis de mesa, vi jugar a algunos, creo que, si mal no recuerdo, no sé si Luis Ducharne estuvo allí como parte del equipo. En todo caso, yo lo vi jugar en la sala y me permitía llegar ahí porque era traductor así sí contratado por Copán. Pero qué te digo de... Y estaba, disculpa, estaba Salado también, ¿te acuerdas? Que era traductor, que era un muchachito también Salado, Enrique Salas, el doctor hoy en día. Enrique Salas, médico de la rodilla, mi amigo. Sí, exactamente. También hablaba inglés fluido. Pero lo que te quiero, atando el comentario de Copán 83, los Juegos Panamericanos en Caracas, es que así como Los Ángeles 84 o Tokio se hace valer de su condición de anfitrión y promueve disciplinas que son practicadas, como por ejemplo en París ahorita la escalada, la patineta, el breakdance, que tiene muchos exponentes en Francia, bueno, van a estar en el programa olímpico. Venezuela, Caracas, aprovechó, y recuerden que ustedes deben saberlo, metió al sambo, que no se practicaba en casi ningún lado, y el sambo fue la disciplina que más medallas aportó a Venezuela en el resultado de los Juegos Panamericanos 83. Exacto. Ahí está mi profesor Oscar Luna, Oscar Luna no, Manuel Luna, perdón. Manuel Luna. Además Manuel Luna. Ángel, sí. Ahora Ángel, Pedro, bueno, yo creo que Instagram nos está regalando unos minutos, porque ya tenemos 1 hora y 22. Nos están regalando muchísimos minutos acá. Orángel, Pedro, muchísimas gracias por esta conexión. Todos los domingos vamos a estar en esta conexión, vamos a estar conectando con Venezuela, con personas que están en toda Venezuela, en toda Latinoamérica, vamos a estar conectando. Domingo, vamos a pelear con Netflix, vamos a pelear con las películas, vamos a pelear con el tenis, con las personas que juegan tenis a esta hora. Bueno, vamos a pelear con todo en esta transmisión. Que ellos peleen con nosotros. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Por la oportunidad. Mi respeto por el tema de la gerencia de la organización deportiva, el tema que ustedes han desarrollado de altísimo nivel, es necesario, insisto, es una necesidad fundamental para el desarrollo integral del deporte en nuestro país. Creo que es una oportunidad, ojalá se apela a la sensibilidad de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de llevar la política deportiva y entender que la formación permanente es fundamental para el buen desarrollo. Por ejemplo, que alguien le diga al presidente de la Federación de Baloncesto, ¿cómo se te ocurre hacer un contrato con un entrenador hasta un año antes de los Juegos Olímpicos? O sea, que no tienen el propósito de ir a los Juegos Olímpicos. Entonces ya alguien le tiene que decir, no, esos son mesociclos, pero bueno, no soy de la tendencia de criticar negativamente, he sido un aportador, un promotor de una buena gerencia deportiva. En mi periodismo deportivo en más de 35 años siempre utilicé el verbo en positivo, para constructivo, para el desarrollo integral, y seguimos en lo mismo. O sea,
que lo que podamos hacer nosotros, que esté en nuestras manos, es lo que tenemos que hacer, aportar. Ustedes están aportando muchísimo, ojalá nos escuchen, podamos presentar un proyecto, acompañar a quienes estoy seguro también están en sintonía con nosotros, pero sobre todo la toma de decisión política, porque de ahí, de la voluntad política, viene la voluntad económica, lo que decía Pedro, sin POA, sin dinero y sin infraestructura y sin inversión, no sé, es difícil lograr los resultados. Así que gracias por esta oportunidad de compartirlo en tu foro, Sumar, que es extraordinario, que sé que hay mucha gente conectada, con mucha calidad académica y bueno, quien quiera que nos haya escuchado y que pueda llevar esa voz, que estamos en la mejor disposición de seguir aportando por nuestro país, donde estamos, donde seguiremos y de seguro comprometidos vamos a estar siempre por nuestra Venezuela y nuestro deporte. Esta es tu casa, ahora Ángel, las puertas están abiertas. Siempre cuando estemos transmitiendo, mientras que te vea por allí, te voy a enviar la invitación para que te conecte con nosotros. Pedro, estaré. Y Pedro, para cerrar también, por favor, vamos a cerrar aquí tu reflexión final para el 2024, para esta ruta 2024. ¿Qué es lo importante a tomar en cuenta para todos los gerentes del deporte, todos los que están integrando las organizaciones del deporte? Adelante. Te lo voy a decir una sola frase: pensamiento estratégico. Eso es lo que hay que tener, eso es lo que hay que desarrollar. Eso es lo que hay que cultivar, que sembrar, que regar. Pensamiento estratégico. Excelente. Muchas gracias. Sumar. Plan de formación que sea permanente, que sea sistemático y que realmente lo tomemos en cuenta para el 2024. Quiero darle las gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias desde el estado Zulia, desde Maracaibo, pero también desde Cumaná, desde Caracas, desde Falcón, desde todo el país, Latinoamérica y el Caribe. Vamos a cerrar, Orángel y Pedro, con nuestra señal de costumbre, pulgar arriba, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta luego. Nos vemos entonces. Chao. Chao, Pedro. Chao, Orángel. Feliz noche. Feliz noche.